Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente comentando para Chess24. En este caso vamos a estar con el Chessable Masters, que está terminando de a poco. Y hoy fue un día muy importante, ya que el campeón mundial Magnus Carlsen pasó nuevamente, como ya es de costumbre, a la final. Derrotó a Ding Liren, era el mejor de 3 mini matches, le ganó con contundencia 2 matches a 0 y esta fue la última partida que terminó de sellar el match. Hubo un gran gesto antes de esta partida en el match del otro día, el primer match entre Carlsen y Ding Liren, que Ding Liren, bueno, se desconectó por un problema de la conexión y Carlsen le devuelve el punto, se hizo bastante conocido esto, le pudo ganar el match y hoy pudo finalmente cerrar el segundo para poder pasar a la final. Sin más presentación, vamos a la partida. C4-E5, una inglesa tranquila. G3, y acá viene la primera sorpresa de Magnus. En general, yo veo en la mayoría de los matches que trata de sorprender bastante a sus rivales. A Ding Liren como que también trata de sorprenderlo. Y en general me parece que lo que le gusta es sacarlo de las posiciones donde se siente cómodo Ding Liren, que muchas veces son de apertura, y tratar de que juegue más, sin tanta teoría. Ese es mi punto de vista. Acá las jugadas tradicionales hoy en día son caballo F6, obviamente, alfil G2, una posición totalmente normal. Y se está poniendo muy de moda esta jugada últimamente, C6 rápido, sin caballo F6, para intentar luchar con D5 por el centro. Pero Carlsen no hace nada de esto y va directamente con la jugada D5, que es una jugada que prácticamente ningún jugador de Elite efectúa. Es interesante, pero al mismo tiempo no tiene muchas partidas, así que es probable que sea una sorpresa ya para el jugador chino. Dama por, caballo F3 defiende la torre, caballo C6 se empiezan a desarrollar un poco y caballo C3. La ventaja que tiene el blanco es que puede desarrollar tranquilamente sus piezas y al mismo tiempo ya estar atacando sobre la dama contraria, lo cual es un tiempo extra que no viene nada mal. Dama de 8 hace Magnus acá, por ahora sin gastar nada de tiempo, seguramente estaba en preparación todavía. Alfil G2, caballo F6, enroque y Magnus decide hacer H6 en este momento. Se decide dar un aire de esa manera antes de desarrollar el alfil. Y acá había una oportunidad interesante que Ding Liren no aprovechó, simplemente hizo D3, una jugada tranquila sin ningún problema, pero tenía una jugada muy interesante que es B4 en este momento, que es una jugada complicada de doble filo, pero que justamente en esta posición puede ser interesante, ya que bueno, si caballo por B4 cae el peón central, estamos cambiando un peón lateral, como es el peón de B2, por uno central de D5, lo cual es claramente beneficioso para el blanco. Si alfil por B4, que es otra posible captura, ahora viene el truco, que es caballo por E5. Se puede comer este peón, ya que después de caballo por caballo tenemos dama A4 jaque, amenazando el alfil, dama por B4, por lo tanto si C6 me como el alfil tranquilo y pareja de alfiles, pero si caballo C6 me como el caballo y después me como el alfil. Y llegamos a una posición donde tengo la estructura con blancas mucho mejor que la negra y aparte no te puedes enrocar, pues está la dama controlando el punto F8. Y aparte la estructura mucho más sana, posibles alfil A3, tras la torre al centro, E4, D4, claramente una posición más cómoda para el blanco. Pero bueno, obviamente que Carlsen no estaba. No tenía que hacer alfil por B4 sí o sí, podía jugar a 6, jugar otra posición tranquila. Pero bueno, Ding Liren seguramente con cierto miedo de alguna preparación, hace D3, juega normal, alfil D6, acá la partida sigue su curso normal, sin mayores sobresaltos. A3, amenazando B4 y expandirse. A5, y acá Ding Liren juega tranquilo, hace B3. Simplemente quiere desarrollar el alfil por ahí, el plan tradicional, alfil B2, torre C1. Pero tenía una oportunidad interesante que era con T4. Pero ya es un tipo de posición diferente, digamos. Como que no es el espíritu de la defensa inglesa jugar de esta manera. E por D, caballo por, se puede cambiar una pieza y simplemente enrocarse. Yo creo que el blanco está un poco mejor, este alfil está presionando bastante sobre el punto B7, por consiguiente sobre la torre de A8 también. Creo que son más fáciles de sacar las piezas blancas en general, con torre de 1, E4. Me gusta mucho la mayoría del 4 contra 3 en el flanco rey, E4, F4, y el negro no tiene muchas maneras todavía de presionar el 3 contra 2 del flanco dama. Como que veo que la flexibilidad de los peones blancos es mucho más cómoda en el flanco rey. Pero bueno, B3, Ding Liren va al plan clásico por ahora.
Enroque alfil B2, desarrollo común, trae la torre al centro Magnus, torre C1 también tranquila, alfil F5. Y ahora el jugador chino decide hacer H3, que puede ser una jugada sorpresiva para todos, pero se esconde algo como siempre. Acá la amenaza negra es hacer dama de 7, básicamente, por ejemplo caballo de 2 y dama de 7, y que el negro se apodere de la casilla H3, que pueda intentar cambiar ese alfil, que el blanco en general tiene un muy buen alfil de G2 y nunca quiere tratar de cambiarlo, siempre en general es conveniente sostenerlo. Y si bien no es una posición mala, la posición blanca puede ser caballo C4, puede presionar de esa manera. La idea de esta jugada principal es que contra dama de 7 tengo rey H2. Entonces como que en cierta manera pude proteger mi alfil de G2 y después potencialmente puedo volver a hacer el caballo de 2. Magnus hace caballo de 4. Había una oportunidad muy interesante que es esta jugada. En general no es habitual que este tipo de oportunidades ocurran, pero justo como el blanco puso el rey en H2 y el alfil está mirando directamente hacia ese punto, justo es una jugada que se puede mirar bastante. De por, caballo por. Ahora también hay que tener en cuenta que el peón de A2 se movió, está en A3, por lo tanto el punto B3 en general puede llegar a sufrir bastante en este tipo de posiciones. No en este momento, pero en finales se pueden ver. Es verdad que el alfil de B2 se va a potenciar un poco tocando sobre el punto G7, pero al mismo tiempo creo que la posición negra es bastante buena y no tiene por qué tener miedo de jugar acá. Caballo de 4 es la elección. Caballo de 2, normal, amenaza el punto B7 y lógicamente que no es muy normal acá querer cambiar para poner un peón en D4 que obstaculiza el alfil de B2, me abre la columna E para la torre, el alfil en la diagonal, claramente no tiene ningún tipo de sentido lógico, lo más normal es caballo de 2, C6 y ahora decide hacer E3. Una jugada difícil de hacer, porque si bien ataca el caballo y lo más probable es que lo mueva Carlsen como así fue, también deja en el aire el punto de 3. Y ahora vamos a estar viendo un poco qué hubiera pasado si Carlsen quería jugar un poco más picante en la posición, que podría haber pasado. Caballo C4 creo que era un poco más tranquila y un poquito mejor desde mi punto de vista, ya que amenaza caballo B6, el doble a la dama y la torre, aparte que el alfil, por lo tanto alfil C7 es una jugada normal. Y ahora E3 es diferente porque ya el punto de 3 está defendido. Por lo tanto, caballo E6, ahora sí tocando nuevamente el punto de 3. Y ahora puede venir un caballo E4. Y ahora de repente hay temas sobre el punto E5. De repente estoy amenazando caballos por F6. Como que me gusta un poco más la flexibilidad de la posición blanca por sobre las piezas negras, que veo que no están haciendo demasiado desde mi punto de vista. Pero igualmente es una posición bastante luchada todavía. Este caballo en E6 no me termina de convencer mucho. Siento que estaría bien en otra casilla, pero no le encuentro cuál. E3 es la elección. Y ahora viene una jugada muy interesante. Muy interesante. No diría que es la clave de la partida porque es mucho, pero es una jugada que a muy poco se le ocurriría, que es la jugada de caballo B5. No elige caballo E6, que es la normal. Caballo C4, por ejemplo, podemos llegar a una posición idéntica a la que acabo de comentar, con alfil C7 y caballo E4. Tenía también un sacrificio con alfil por D3, muy interesante hay que decir, ya que después de E por D3, E por D4, tocamos el caballo y tocamos la torre. Por ejemplo, caballo B1, hay que volver un poco de esa manera. Alfil por F1 y dama por. Y se llega a esta posición que se ve que Carlsen no le gustó mucho. El negro tiene una torre y dos peones a cambio de un alfil y un caballo. Que si bien es verdad que no parece que tenga una gran actividad, el alfil está chocando contra el punto C6 y el alfil de B2 está atacando, pero en cierta forma no tiene mucho juego. El caballo de B1 tampoco, pero no hay que subestimar. Puede venir un caballo C4 amenazando caballo B6, un caballo de 2, la pareja de alfiles blanca. Por alguna razón, Carlsen no quiso jugar esto y eligió caballo B5. ¿Cuál es la extraña razón? Que después de caballo por y C por, me dobla los peones en la columna B y aparte abre el alfil de G2. Y a pesar de todo eso, evalúa correctamente Carlsen que esta posición es muy interesante para el negro, ya que está tocando directamente sobre el punto de 3 y viniendo con posibilidades de jugar torre C8, venir a la columna C o torre D8 para seguir presionando el punto D. Caballo C4 también hubiera sido una posibilidad acá, en vez de comer,
pero también hubiera sido un poco molesto, ya que después de caballo por, alfil por y alfil C7 hay algunas amenazas de vuelta un poco más incómodas en D3. Y la parte importante es que se pudo cambiar el caballo. ¿Se acuerdan que habíamos visto recién una posición que el blanco tenía un caballo en E4 y el negro un caballo en E6? Bueno, esto es claramente mejor para el negro, porque hay un toque en el punto de 3 mucho mejor y el caballo de 4 es claramente mejor que el caballo de 6. Por lo tanto el negro hizo un gran cambio. Pero bueno, quiso doblar los peones el jugador chino, caballo por C por y caballo F3 mete en este momento. No le convence la casilla de 4, quiere ir por F3, no es una mala elección. Torre a D8, conecta un poco las torres de esa manera, tiene bastante lógica la jugada. E4 y alfil E6, decide ir por el punto B3 y por el punto A3, quiere empezar a amenazar de esa manera. Alfil H7 era una jugada posible, pero también es bastante triste el papel de este alfil por el momento. Y lo único que se podría justificar es que el negro en algún momento consiga molestar sobre el punto D3. Pero no es tan fácil, porque el blanco va a venir con dama E2, un torre D1, va a defender el punto D3, y el alfil de H7 como que no se encuentra una buena ubicación. Por lo tanto, alfil E6, si bien es una jugada que cuesta, porque estoy dejando en el aire el punto E5, que de hecho se lo acaba de comer Dinglinen, es una posición que se equivoca acá. Lo hace equivocarse y comete un error con alfil por E5, que no es la jugada correcta. Acá hay una jugada muy interesante, que es D4. Miren qué precisa esta jugada, con la idea de abrir todo lo que se pueda al centro. Si es por D4, obviamente E5, no se puede. Doble amenaza, la posición está perdida. Por lo tanto, caballo por E4 y ahora de vuelta una intermedia. Dama E2. No te como el peón, sino que te amenazo el caballo, como marca la flecha, te amenazo D por E5 y aparte venir con un torre D1 para ocupar la columna D. Un detalle muy pero muy interesante que bueno, en una partida rápida, a 15 minutos, es bastante difícil de ver. Por lo tanto, es lógico que se le haya escapado. Si caballo por E5 en este momento, había un truco también bastante interesante que probablemente le haya molestado, que es alfil por, lo cual parece malísimo para el negro, porque tengo un peón de menos, un peón doblado en la columna B y el blanco pareja de alfiles. Pero ahora aparece un truco de vuelta increíble, alfil G4, amenazando a la dama, y el alfil de D5. Obviamente que te lo pueden comer. H por, y ahora puedo elegir si hacerte caballo por G4 jaque y después capturarte, o hacerte torre por E5 y amenazarte el de G4 y el de D3. Y si tenemos que hacer la evaluación general de esta posición, es claramente cómoda para el negro, porque tengo un caballo en E5 muy bien, amenazando el punto D3, y el alfil de G2 que choca contra su propia estructura y no puede amenazar nada. Es realmente súper interesante el concepto que empleó Carlsen para esta partida. Alfil por E5 lo hace equivocarse ante todo este tipo de amenazas, logra que se confunda. Alfil por, caballo por, dama D6, tocando el caballo y tocando A3. F4, finalmente se come el peón de A3 y acá, bueno, ya el negro tiene una posición bastante cómoda. Las dos torres conectadas en las dos columnas principales, una mayoría interesante en el flanco dama que va a intentar presionar con el punto A, el punto B3 tocado, con muy poca posibilidad de defensa. Y acá una decisión muy importante para Dinglinen, si es que juega por el contrajuego o a la defensiva. A la defensiva es muy triste el papel, porque tiene que hacer una jugada como torre B1, que el negro tiene un montón de control en la posición. Tiene un dama B4, no hay más nunca, un D4 puede hacerte torre D6 cuando quiera para pasar la otra torre, tocándote D3, el alfil de G2, parece lindo pero en realidad no hace mucho. Y la estructura negra, aunque parezca increíble, es mejor que la estructura blanca, ya que si este peón en E4 es el grave problema de la posición blanca. Si este peón estuviera en E2, por ejemplo, o en E3 bien defendido, para un D4 las cosas serían diferentes, pero ese E4 debilita todo. Dinglinen se equivoca, hace D4 buscando contrajuego, que no era la manera correcta. La máquina acá dice una variante que era la correcta, pero es muy difícil de encontrar, que hubiera sido torre A1. La idea, por supuesto, es presionar sobre el punto A5, por lo tanto dama B4, y acá otra jugada súper difícil de encontrar, dama E1, con la intención de cambiar damas. Si dama por B3, sigue cayendo el punto A5, eso es importante. Por lo tanto, dama por dama, torre por B6, y bueno, la posición blanca está un poco peor porque este alfil
está presionando muy bien sobre el punto B3, hay que defenderlo de alguna manera. Y en general, bueno, las torres negras son mucho más efectivas. Torre C8 para torre C2 o torre C3. Puedo conectar la otra en torre en D8. En general la estructura, aunque parezca increíble, estos tres peones doblados son más importantes que el centro blanco, con E4 y D3 que están retrasados. Un concepto realmente muy bien empleado por parte del campeón mundial. D4 se equivoca finalmente con el contrajuego, pero bueno, seguramente ya con poco tiempo y una decisión que tomar, hay que jugar y ver lo que pasa. Uno a veces no tiene tiempo, no tiene incremento, las partidas por internet son diferentes y a veces uno se tiene que guiar por el instinto para jugar de una manera correcta. Alfil por B3, se come el peón y dama D3. Una buena jugada, pone presión sobre la dama que no puede salir del alfil de B3, ¿no? Y aparte, toca el punto B5. Por lo tanto, dama B4, jugada obligada. Y D5, jugada importante. D5 quiere empezar a avanzar del centro, quiere aprovechar su mayoría de peones, quiere meter una torre en séptima tocando el punto F7. Si torre B1 amenazando el alfil, simplemente A4, se defiende el alfil y no pasa nada. D5 y acá viene el momento clave de la partida. Este es un momento que no es tanta ventaja para el negro, porque si bien tiene estos dos peones pasados en A y en B, los peones blancos también cuentan. Este caballo en E5 está muy bien. Esta torre puede venir a séptima, de vuelta digo, tocar el punto F7, y no es para nada fácil, porque el alfil no puede volver a defender el punto F7. Está en B3, un poquito ahí, la dama le cuesta volver, y Carlsen encuentra la manera precisa de jugar, que es torre C8, intentar cambiar una torre. Una vez que logran el material de más, peón de más y querer ir a coronar el peón A, primero decide cambiar una torre. Si de repente A4, ahora torre C7, ya las cosas son muy distintas, tocando el punto F7. Si torre E7, por ejemplo, ahora te como el peón de B5. Y bueno, ya uno lo perdiste, no es lo mismo. Y me activé con la dama en B5, que está bastante bien, controlando todo. Por lo tanto, torre C8. Y acá decimos, bueno, torre C8 está bien, muy lindo, quiero cambiar la torre de C, pero ¿qué pasa si vengo con D6? Te estoy amenazando D7. Bueno, ya se está acercando y el peón de A5 y B5 está bastante retrasado. Y miren qué concepto acá increíble. Vuelve con la torre. La jugada correcta, la única jugada correcta de la posición para el negro, es torre C de 8. Volver a presionar sobre la columna D. Si torre por C1, por ejemplo, entregando la columna, no sería una buena decisión, ya que esta posición, después de D7, hay amenazas muy graves con torre C8. Y la posición negra puede ser muy complicada de defender incluso. Por lo tanto, no hubiera sido la solución. Y si por ejemplo torre E de 8, bueno, ahí obviamente que llegamos a algo muy parecido. Te cambio y te hago D7. Por lo tanto, encuentra el camino correcto, que es hacer torre C8, esta posición, D6 y vuelve con torre C de 8. Un concepto maravilloso realmente. Acá ya la posición está prácticamente perdida para Ding Liren. Intenta tirar un par de trucos más a ver si funciona, pero bueno, acá ya no tiene mucho para hacer, porque ni siquiera puede hacer torre F de 1 porque está el alfil controlando. Este peón ya no tiene defensa. D7 hace de vuelta a lo de antes, ¿no? Si torre B1 a 4 defendemos tranquilo, no pasa nada. D7 y acá de vuelta Carlsen ya tenía calculada la jugada correcta, porque hay una sola jugada ganadora, que es caballo por D7, sacrificando el caballo. Ahora voy a explicar por qué. Si torre E7, ahora metemos con torre C8. Miren cómo se fue toda la barra blanca para el bando blanco, que está ganado acá. No puede sacar la torre el negro y va a haber coronación. Por lo tanto, ese peón no hay que dejarlo en séptima, hay que sacarlo cueste lo que cueste. Y Carlsen ya había evaluado la manera correcta de ganar con caballo por, y ahora, una vez que el caballo se va al centro, nos deja esta casilla libre para el alfil. Finalmente el alfil vuelve, todas las piezas negras en juego, las dos torres, el alfil, la dama que siempre está bien, los dos peones pasados. Importante aclarar que torre de 7 acá pierde de manera muy elegante con caballo F6 jaque, y cuidado con la torre de D8 que cae. Por lo tanto, alfil C4. Acá ya la posición está perdida totalmente. Hace dama de 1 de Ingliren. Está clavado. Está clavada la torre de F1. Si torre por C4, B por C. Es verdad que no le van a comer la torre de F1. Pero ahora ya no tenemos dos peones pasados. Tenemos tres peones pasados. Porque también está el DC. Y el DC va a ser el más importante. Ya que ahora voy a buscarte el caballo de D7. Que no tiene salida. Porque está tocando a la dama.
Y contra torre de 1, una jugada muy pero muy simple, C3 con la intención de hacer C2 y te voy a tener que desviar la torre para comer el caballo de D7. Por ejemplo, dama de 3 y simplemente C2. No hay posibilidades de sacar las piezas y que te cuelgues. Dama por, torre por D7, llegamos a un final con calidad de más, los dos peones pasados, no hay ningún problema para convertirlo. Y bueno, obviamente que si torre C1 es lo mismo, ¿no? Me como sin ningún problema. Por lo tanto, torre por C4 no es una posibilidad. Dama de 1 hace Dingliran y acá otra diferencia. Cualquiera sin pensar haría alfil por F1 y después veremos cómo seguimos. Una posición con ventaja, podemos tirar el peón A y todo. Pero Carlsen dice no, me voy a pensar un poco más a ver cuál es la mejor manera de rematar y la encuentra. Dama E7. Dama E7 tocando simplemente el caballo, se lo quiere comer, seguir tocando la torre de F1 y nada más que eso, abandonó. Así de fácil. Se va a comer el caballo, el negro tiene 2 peones de más, tiene 6 contra 4, 2 peones pasados en la columna B y A. Y bueno, Dingliren no vio ningún tipo de contrajuego acá con su 4 contra 3, le pareció que no había absolutamente nada y que los peones negros iban a volar. Y bueno, las máquinas le dan la razón, la posición está completamente perdida, pero ni siquiera intentó hacer algo porque seguramente ya pensó que no hubiera servido de nada y probablemente estaba en lo cierto. Una partida realmente maravillosa por parte de Carlsen, como nos tiene acostumbrados, pero con el condimento especial de que con esta partida puso un pie en las finales. Y su rival va a ser un duelo de mañana. Van 1-1, se tiene que jugar el match que define entre Jan Nepomniachtchi y Anish Giri. Así que un match súper interesante que se va a estar jugando mañana. Y el ganador de esa semifinal va a ir a la final directamente contra el mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirme. Recuerden el 40% de descuento que tienen abajo de mi imagen con el código StudyChess. Pueden aprovecharlo, realmente súper recomendable. Así que bueno, volveré en la semana con más comentarios. Espero que lo disfruten. Un abrazo grande y nos vemos.